Bueno, sí, realmente han sido unos meses duros. De por sí nosotros como central de emergencias siempre el trabajo es muy intenso, pero se vio a su vez aumentado con esto de la pandemia, que creo que en ningún lugar lo teníamos planeado. Obviamente que hemos tenido que adaptar la empresa también a la situación, empezando por los protocolos que comenzamos desde el momento cero, donde nosotros tratamos de empezar con todo lo que es elementos de protección personal, con todo lo que es protocolos desde el inicio, y obviamente también tratando de llevar tranquilidad a la gente que uno visita con las medidas higiénicas correspondientes, pero además de eso también cuidándonos nosotros como personal, porque sabemos que muchas veces podemos terminar nosotros también contagiados. Entonces las medidas que se tomaron fueron las justas. Tratamos siempre de trabajar en la forma más rápida. Hay algo que esto hizo de que al tener que derivar muchos pacientes a Córdoba también se modifique el tema de lo que es los traslados. Los pacientes con COVID sabemos que son pacientes que no pueden ir sentados en una ambulancia. Hemos trasladado muchos pacientes críticos a Córdoba en esta cápsula que tenemos nosotros para poder trasladar pacientes, que también hubo que adaptar los móviles para todo eso, el material que llevan los móviles también, las desinfecciones. Un poco por ahí explicarle a la gente que cuando uno traslada a un paciente con COVID positivo, esa ambulancia no puede quedar operativa ahí nomás, entonces tiene que ir a un proceso de desinfección, de decontaminación, que es lo que hacemos habitualmente, para recién después volver a estar en uso. Entonces, es como te decía recién Miguel, de por sí los días en el CEN son intensos, pero también tratamos de que siempre sean con las medidas correctas. Son con las medidas correctas, que es lo que se exige a nivel ministerial, ¿no? Doctor, y también ustedes fueron aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Sí, por supuesto. Esto creo que se planteó desde el momento cero, de que no era fácil. Esto es algo que iba cambiando día a día. Lo vieron con los protocolos a nivel provincial, nacionales. Esto hace que fuera muy dinámico, como se dijo. Entonces lo que hoy aplicamos teníamos que ver si mañana era útil. Y obviamente con todas medidas, inclusive con desconocimiento a nivel nacional, como creo que nos pasó en todo el mundo quizás, donde se fueron agregando síntomas, se fueron agregando patologías, complicando patologías que creíamos que no tenían relación con COVID, y eso ha hecho de que nos tengamos que sentar a estudiar más todavía de lo que uno venía viendo, y casualmente indicándole también a la gente que uno dirige cuáles eran las medidas o las formas de trabajo, y cuidándonos, fundamentalmente también cuidándonos. Sí, por supuesto. A ver, como experiencia inclusive personal te puedo contar la mía. Yo venía con hisopados negativos, me hice una serología, dio negativa con inmunoglobulinas negativas, y a los 2 días me hice un test rápido por una cuestión de que yo además también trabajo en Córdoba, y por una cuestión de hacerme un control me dio positivo. No tuve ningún síntoma, lo cual era muy llamativo, pero sí, después me hice un hisopado orofaringeo que corroboró el positivo, pero es como digo, no todo el mundo lo enfrenta de la misma forma. Creo que esto ha hecho de que uno también haga no solamente cuidar al paciente, que es para nosotros la prioridad, sino también cuidarnos nosotros, porque también nosotros tenemos familia, tenemos familiares adultos mayores, y claro, sí, hacemos correr riesgo también a los nuestros, ¿no? Doctor, y lo vemos a diario, ¿no? Hay personas que les afecta, el virus más que a otras. ¿De qué factores depende, no? Seguramente hay muchos factores. Sí, yo creo que hay muchos factores, fundamentalmente las patologías concomitantes, o sea, pacientes que la edad es un factor de riesgo, pero a su vez las patologías, por ejemplo, pacientes diabéticos no tratados fundamentalmente, pacientes obesos no tratados, hipertensos, pacientes que tienen problemas respiratorios como EPOC o fibrosis pulmonar. Entonces son todas patologías de que por sí sabemos que lo más importante de este virus es que en general ataca las vías respiratorias. Entonces todos estos pacientes con problemas respiratorios son los que lo pueden padecer, pero también hay que instruirse un poquitito y tratar de ver qué es lo que es realmente, y también depende mucho del sistema de defensas de cada paciente, ¿no? Le pregunto en lo personal, doctor, y si quiere
por ahí responder o no, digamos, pero para usted estuvo bien entablado el sistema sanitario en general, implementado por el gobierno, o nacional o provincial, desde un inicio de esta pandemia larga, digamos, larga cuarentena. Yo creo que el desconocimiento de saber cómo iba a seguir esto nos hizo tomar estas medidas. Yo creo que en un primer momento las medidas nacionales fueron óptimas, seguidas por las medidas provinciales. La extensión de la pandemia, sabíamos que íbamos a tener problemas, no solamente de salud, sino el otro problema que tenemos en la Argentina, que es un gran problema económico. Entonces no es fácil parar un país. Entonces el prolongar esta agonía ha hecho de que hayamos tenido las pérdidas que se ha tenido, pero fundamentalmente tenemos que priorizar la salud. Esto es una emergencia mundial y lamentablemente cuando hay emergencia mundial, como se optó en casi todo el mundo, se toma primero el tema de salud, sin por ello que sea aprovechado por otros factores como pudo ser también el económico. Eso es una cuestión, digamos, de opinión personal. Ningún país puede frenarse 8 meses, pero bueno, vemos de que cuando este fin de semana que se logró liberar un poco, tuvimos una gran cantidad de gente en las sierras y ahora tendremos que esperar a 15 días a ver cuáles son esos resultados de que pasamos estos 15 días a modo de prueba. Por eso siempre pedimos que el sentido común se priorice, o sea, si se va a salir, mantener el distanciamiento, el uso de las medidas de protección. Esto no es un vía libre todavía porque podemos pasar complicaciones como está pasando en Europa ahora, ¿no? Seguro. Le preguntaba recién por su experiencia y también por estar al frente de un director de un hospital, en este caso de Saldán, ¿no? Digo, está teniendo mucha experiencia con esto, doctor, y digo, me parece que hubo hasta el momento muchos contagiados en Argentina, pero felizmente no hubo tanta cantidad de muertos. ¿Es así o me parece a mí? Sí, yo siempre digo que las estadísticas son muy lindas, pero son más para los contadores. Nosotros en medicina usamos la estadística casualmente para ir viendo la evolución, si es favorable o desfavorable. La experiencia que yo tuve en Saldán fue el primer residencia para mayores con contagio. Eso no había precedentes en toda la Argentina. Tuvimos que armar un protocolo para eso. Fueron 10, 12 días muy difíciles, pero que bueno, se salió adelante trabajándolo en equipo. Yo siempre digo que cuando en salud se trabaja en equipo es mucho más fácil. Por eso también pedimos a la gente que nos entienda que el equipo de salud somos equipos de salud limitados, ¿eh? Entonces también podemos caer en todo esto y pedimos de que nos ayuden, y la forma de ayudarnos es cuidándonos, porque esto hace que tengamos mucha menos gente, que pueden ser inclusive pacientes que han sido asintomáticos, como que los hay, y eso ha hecho de que muchas veces también nosotros resultemos perjudicados, ¿no? Doctor, y vuelvo un poco al comienzo también, hablando sobre usted como director acá de la Central de Emergencia Médica, que tuvo que tener su recaudo, sus modificaciones, incluso la gente para ingresar al lugar, una serie de medidas que le involucró a su personal, digo, administrativo y de sanidad, ¿no? Sí, obviamente, Miguel, que esto nos generó un cambio, porque de pronto un día frío, un día de lluvia y tener que la gente esperar afuera porque no se puede conglomerar gente adentro. Nosotros lo que tratamos siempre son dos cosas. Primero, de actuar sobre los protocolos, y segundo, también teniendo en cuenta la salud del paciente. No podemos tener una persona con fiebre afuera, entonces montamos una carpa, un operativo en el cual los febriles o con síntomas asociados a COVID pasan a esa carpa, donde nosotros los revisamos con todas las medidas de protección para ver qué medidas tomamos. Si eran positivos o alta sospecha, se los derivó al hospital en contacto con el COE regional, y si eran pacientes que solamente estaban cursando otra patología, se les indicaba el tratamiento y con controles. También tuvimos que modificar los ingresos. Nuestros ingresos tuvimos que hacer, como se sigue haciendo hasta el día de hoy, con controles de temperatura, por ejemplo, anotar los datos, rociarlos con alcohol. Por supuesto que siempre hay gente que no está de acuerdo, pero son medidas sí o sí que hay que cumplirlas, no se puede saltear. ¿Y que van a permanecer, doctor, esas medidas por lo menos un tiempo más? Sí, van a permanecer, y yo creo que es una forma de mantenernos también. Yo siempre digo que no es solamente el alcohol en gel, sino también el aseo, la limpieza de las manos en forma correcta, el lavado con jabón, no tocar elementos, por ejemplo, de uso común, barandas, etcétera. Y fundamentalmente no obsesionarse tampoco, porque esto es algo que tenemos que aprender, que vamos a tener que aprender a convivir con el virus y a pasar o a sobrepasarlo como hemos sobrepasado. Quizá esta fue
digamos, el mayor de las pandemias que hemos tenido. Yo no tengo registro de anteriores, pero tuvimos casos de gripe A, en la cual tuvimos solamente un año y después no tuvimos más gripe A. Pero bueno. Doctor, y sigo insistiendo con este tema de su experiencia con todo, con el tema sanidad, ¿no? ¿Y qué le dice a esa gente que todavía no cree en este coronavirus, que es tan mortal, que dice solamente que es una gripe, y que por ahí va libremente por la calle y no usa ni siquiera barbijo? ¿Qué le dice a esa gente? Yo los invito a que primero que vean, que lean, porque realmente si uno les muestra una radiografía de un paciente con COVID, acá no hay nada inventado. Las radiografías para nosotros que estamos en salud impresionan. O sea, realmente el virus afecta. De hecho, produce también un síndrome inflamatorio que hemos tenido hace muy poco tiempo, una nena que falleció en Córdoba por esto. Entonces, yo creo que no es que no existe, el virus existe y hay que tratarlo. Si no, los invito un día a una terapia intensiva nuestra y les mostramos con pruebas, medicina basada en la evidencia, como decimos nosotros, en lo cual podemos demostrarle que realmente está afectando y afecta múltiples partes del organismo, obviamente. Le pregunto por último, en esta charla sobre COVID, doctor, y hay mucha gente que se lo trata de diferentes maneras, digo, el positivo de COVID, y ya muchos que hace falta terapia y muchos que no hace falta terapia, pero digo, hay muchos tratamientos. Sí, no hay un solo tratamiento hoy para a ver, todo depende del estado del paciente y lo que uno va viendo en el paciente, sobre todo cuando está en terapia. No todos los pacientes van a respiradores. Se optó desde la provincia de comprar respiradores porque sabemos que esto iba a pasar, si bien no estamos al 100%, ojalá que así no sea, pero obviamente que hay una gran cantidad de camas ocupadas. No nos olvidemos también que las personas adultas mayores, eso hace de que las patologías en aquellos que se contagian y que tienen patologías de base pueden ser mucho más graves y no son 2 o 3 días de terapia intensiva. Nosotros a veces tenemos un paciente intubado 20 o 25 días, entonces esa cama queda por 20 o 25 días ya con un solo paciente, y si esto era todo en forma súbita y en vez de tener un contagio tenemos 50, eso cambia mucho el panorama a nivel hospitalario, a nivel de internación, donde hoy internar un paciente, ya sea público o privado, es un cabeza a cabeza en buscar camas, a ver dónde nos dan camas. Se dice que puede ser una temporada medianamente exitosa en cuanto a cantidad de turistas, doctor, sean cordobeses o a nivel nacional, pero ¿cómo la ve usted para marzo, abril? Sí, yo creo que vamos a tener que ser muy cautos. Insisto, el tema económico es necesario también porque se han caído muchos negocios, muchas empresas en la localidad y tenemos que bregar para que salga todo bien siempre y cuando cuidemos la salud, o sea, tratar de concientizar a la gente, cada uno en la calle, en un negocio, nosotros acá, con campañas como se hizo con el COE local, concientizar a la gente y explicarle el porqué. No quiere decir que no puedan disfrutar de las vacaciones, Uno ve la patología desde lejos, pero cuando le toca a uno, piensa muchas cosas. En lo personal, a mí me tocó, e insisto, no tuve ningún síntoma y creo que la pasé bien, pero un caso así es un caso en no sé cuántos, entonces, y no quiere decir que uno no pueda volver a reinfectarse de acá a unos meses. Por eso hay que seguir cuidándose y seguir tratando de que una cosa acompañe a la otra. La salud va como primer punto y obviamente que queremos que todos puedan trabajar y disfrutar a aquellos que vienen de vacaciones, ¿no? La vacuna prometida puede llegar a ser la solución, digamos. Sí, esto es un tema, el tema de la vacuna, bueno, estamos a la espera, hay algunos profesionales a favor, otros en contra. Creo que lo que tenemos que esperar es ver los resultados y bueno, de acuerdo a eso iremos sacando conclusiones. Lamentablemente en esto nos manejamos con lo que se maneja a nivel mundial y Argentina no está exento en esto, que hay que ver cuáles son los resultados, esperando obviamente que sean resultados favorables por el bien de todos, ¿no? En diciembre normalmente es el aniversario de esta empresa, de la Central de Emergencias Médicas, que tiene mucho más de 20 años. Sí, 30 años. 30. Sí. Seguramente este año, por la pandemia, no va a haber fiesta, ya hablaremos con el doctor Bermúdez. Sí, bueno, esa es una decisión ya del doctor, veremos cómo se encara este tema. No es un tema fácil, insisto, porque hoy el tema de lo que es eventos es un tema que está muy complicado, pero bueno, siempre tratamos de ser, digamos, positivos para todo esto. Hay que seguir, cuando hay condiciones adversas hay que modificar y hacer cambios, pero siempre pensando en que uno va para adelante y que todo tiene solución. Nosotros peleamos día a día con pacientes que dejan de estar entre nosotros y tratamos siempre de darle para adelante y de tratar de perfeccionarnos.
insisto, con errores, con aciertos, pero tratando siempre de poner lo mejor de parte nuestra, que es un desafío día a día, ¿no? Casi lo último, doctor. En este tiempo largo, digo, hay mucha gente que dejó de consultar sobre algunas otras patologías. Sí, hubo gente que, digamos, se asustó, entonces dejaron de asistir, y el dejar de asistir, yo siempre creo que el resto de las patologías también continuaron, por ejemplo, patologías cardíacas, coronarias, patologías respiratorias, digestivas, entonces no hemos dejado de tener personas enfermas. Hay que cuidarse y hay que tratar de asistir a la consulta en el momento correcto. Nosotros acá establecimos el protocolo, de hecho hemos disminuido a algunos profesionales los días de atención para que otros puedan, digamos, atender y no se nos conglomere gente. Acá ustedes verán de que la gente entra, se va sectorizando para que no haya 10, 15 personas en un pasillo, ¿no? Ahora sí, doctor, le agradezco por esta nota y el tiempo. ¿Quiere contarle algo a su gente que lo está viendo por toda la zona? No, bueno, el agradecido soy yo, la empresa obviamente que nos respalda, y tratar de decirle a la gente que, bueno, que vamos a salir adelante, que esto es una transición y que depende mucho del sentido común de cada uno que nosotros apliquemos. Doctor Sassi, gracias. Gracias, Miguel.